El único modo de resolver los problemas es conociéndolos, sabiendo que existen. El simplismo los cancela y así los agrava. Giovanni Sartori. Permítame presentarme, mi nombre es Rolando Sánchez, maestrante de Derecho Constitucional de la Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador. He preparado una propuesta de reforma al texto constitucional con relación al número de asambleístas como una alternativa para garantizar la gobernabilidad desde la legislación y la fiscalización eficientes. Esto con el objetivo de mejorar la gobernabilidad del Estado a través de la reducción del número de asambleístas, procurando el adecuado cumplimiento de las funciones de legislación y fiscalización atribuidas a la Asamblea Nacional. Conforme lo establecido en el artículo 118 de la Constitución de la República del Ecuador, la Asamblea Nacional está integrada por 15 asambleístas elegidos en circunscripción nacional, 2 asambleístas elegidos por cada provincia y 1 más por cada 200.000 habitantes, o fracción que supere los 150.000, para establecer el índice poblacional que sirve de base para la determinación del número de asambleístas y donde considera el último censo nacional de población. Además, conforme a lo previsto a la ley, se elegirán asambleístas de regiones, distritos metropolitanos y de la circunscripción del exterior. Sobre la base de lo previsto en la referida norma constitucional, actualmente la Asamblea Nacional está integrada por 137 asambleístas, número excesivo que dificulta el cumplimiento de un adecuado procedimiento legislativo. Al ser difícil la determinación de consensos, pues los debates más allá del interés colectivo están demarcados por las directrices y orientaciones partidistas, no siempre orientadas a propósitos nacionales, sino a intereses de ciertos grupos. De igual forma, el exagerado número de representantes designados ante la Asamblea Nacional ha provocado que proliferen graves casos de corrupción. Según el tratadista Enrique Ayala Mora, puntualiza que, aunque ningún demócrata niega que debe existir la legislatura, siempre es objeto de críticas. Su popularidad es tradicionalmente baja en el Ecuador, pero nunca como en los últimos años su desprestigio ha sido tan grande. Hay asambleístas que han exigido una parte de su sueldo, el llamado diezmo, a sus empleados y se los ha embolsado. Un buen número de asambleístas han vendido su voto al gobierno a cambio de recibir el control de la construcción y gestión de los hospitales públicos del país. En la pandemia hasta traficaron con las bolsas de los cadáveres. Todos los estudios de opinión establecen cifras récord superiores al 90% de impopularidad de la Asamblea Nacional. Es importante hablar de gobernabilidad en un Estado en donde aproximadamente un número de 60 asambleístas han debido enfrentar denuncias y procesos penales por denuncias relacionadas a actos de corrupción. Esta situación ha debilitado profundamente la imagen institucional de la Asamblea Nacional y ha provocado que la ciudadanía demuestre un absoluto rechazo ante este organismo y sus integrantes, circunstancias que, como es evidente, han afectado la capacidad legislativa, existiendo una pobre, restringida y deficiente producción de leyes, y han puesto en tela de duda la facultad de fiscalización, condicionada casi siempre a intereses de naturaleza partidista, a componendas y fraudes económicos orquestados entre negociadores del destino del país que olvidaron el compromiso adquirido con el pueblo al momento de presentarse como candidatos. Los criterios manifestados justifican la consecución del objetivo propuesto, ya que la disminución del número de asambleístas a 2 por cada provincia y 1 más por cada 600.000 habitantes redundaría en una adecuada gobernabilidad del Estado, favorecida por el cumplimiento cabal de las funciones de legislación y fiscalización por parte de la Asamblea Nacional, integrada por un número menor de representantes. Con los argumentos indicados, los cambios normativos en la Constitución quedaría de la siguiente manera. Artículo 118. La función legislativa se ejerce por la Asamblea Nacional, que se integrará por asambleístas elegidos para un periodo de 4 años. La Asamblea Nacional es unicameral y tendrá su sede en Quito. Excepcionalmente podrá reunirse en cualquier parte del territorio nacional.
La Asamblea Nacional se integrará por 2 asambleístas elegidos por cada provincia y uno más por cada 600.000 habitantes, de acuerdo al último Censo Nacional de Población. Como lo manifiesta el investigador italiano Giovanni Sartori, en esta presentación he desatendido la representatividad, no porque no esté consciente de ella, sino porque para mí la gobernabilidad es en casi todas las democracias la prioridad de nuestros tiempos. Quienes defienden la representatividad están de acuerdo en que el número de asambleístas se establezca considerando un reducido número de habitantes, 200.000, como rango para determinar la designación de otro asambleísta, a más de 2 por cada provincia que señala la Constitución. Pero este elemento es el que incide directamente en el excesivo número de integrantes de la Asamblea, que es un elemento crucial para afectar la gobernabilidad, que debe ser el fin esencial de la democracia. Así, bajo el argumento de representatividad que afecta la posibilidad de ejercer una gobernabilidad adecuada. Ramiro Rivera plantea una opinión que es importante citar en este análisis cuando dice: a mi juicio, hay gobernabilidad si las instituciones funcionan con eficiencia, los actores políticos con responsabilidad y hacen posible un gobierno que genere políticas en respuesta a las expectativas y demandas de la gente. Crear condiciones de gobernabilidad es una labor que está en manos del Ejecutivo, de la función legislativa y del conjunto de las instituciones del Estado. Al fin y al cabo, los ciudadanos esperan que los políticos, a quienes los colocó donde están, sean capaces de resolver sus problemas. En efecto, la función legislativa, si es ejercida de manera honesta e imparcial por parte de los integrantes de la Asamblea Nacional, favorecerá la gobernabilidad, que debe ser entendida como la meta alcanzada por todos los actores políticos, cuando responsablemente se atienden las necesidades de los ciudadanos y se resuelven los conflictos y problemas sociales. La gobernabilidad es un propósito que no ha logrado concretarse en la política ecuatoriana, donde ha existido siempre un conflicto permanente entre el Ejecutivo y la función legislativa, debido a que los integrantes de esta última han condicionado su actuación a las decisiones de las bancadas, que privilegian posiciones partidistas, cuando no al chantaje condicionado a concesiones que representan beneficios patrimoniales para los asambleístas, que incurren en comportamientos dolosos como los que públicamente han sido denunciados a través de diferentes medios y que son de dominio de toda la ciudadanía. Sartori plantea un criterio importante para sustentar estos comentarios cuando escribe: un bajo grado de disciplina de partido, como en los Estados Unidos, por ejemplo, puede resultar útil en un sistema presidencial donde el presidente no comanda a una mayoría en el Congreso, pues permite que un presidente consiga los votos que necesita para promulgar una propuesta legislativa. Pero un sistema parlamentario queda lisiado por la indisciplina partidista y no puede permitirse ese lujo. Si un gobierno sostenido por el Parlamento no puede contar con una mayoría parlamentaria segura, relativamente estable, está casi sin duda condenado a la impotencia. Esto es lo que ha sucedido en el caso del Ecuador: gobiernos condicionados a las mayorías legislativas, las cuales condicionan sus actuaciones en las labores de legislación y fiscalización, no a situaciones ideológicas, ni siquiera partidistas, sino más bien a intereses de tipo económico, y eso ha provocado el descontento ciudadano de una población que se escandaliza e indigna ante la serie de actos de corrupción que han provocado la deshonra de la Asamblea Nacional y por la actuación de los asambleístas que la integran. La reforma a la Constitución que se plantea no generaría efectos de forma autónoma, pues será necesario revisar la Ley Orgánica de la Función Legislativa con la finalidad de instrumentar los cambios necesarios para la reforma en cuanto a la integración de la Asamblea Nacional. De allí en más, no se requiere de otros factores para que pueda implementarse la reducción del número de asambleístas. Para la implementación de la reforma que se sugiere, sería indispensable que desde los diferentes sectores que han mantenido y planteado la necesidad de reducir el número de asambleístas, se planteen foros
amplios de discusión y debate, en donde se afiance la idea de que la gobernabilidad del Estado exige la participación de un número adecuado de legisladores que cumplan eficientemente su función de legislación y fiscalización y de esta forma apoyen la consecución de los grandes objetivos nacionales. Partiendo de que la gobernabilidad es el elemento esencial para alcanzar la satisfacción de las necesidades de la población y la vigencia del Estado constitucional de derechos y justicia en el que vivimos actualmente los ecuatorianos, toda propuesta que se oriente a favorecerla y fortalecerla tiene sin duda alguna un efecto en la realidad política y constitucional del Ecuador. El efecto positivo del cambio constitucional que se propone está en el hecho de que se lograría una mayor efectividad en el cumplimiento de la función legislativa y de fiscalización por parte de los legisladores, en razón de que entre menos criterios es posible llegar a acuerdos y consensos efectivos. De igual forma, se favorecería el cumplimiento de los planes y políticas de gestión y de acción del gobierno, al no estar el Ejecutivo sometido a celebrar acuerdos con diferentes partidos políticos y sus representantes para conseguir una votación favorable en la Asamblea Nacional. Finalmente, la gobernabilidad estaría favorecida, puesto que al robustecer la imagen y percepción social de la Asamblea Nacional, a través de una acción efectiva de sus integrantes, se disminuiría la conflictividad social, representada por el reclamo permanente respecto a la inversión de ingentes recursos en el pago de remuneraciones a los asambleístas y a los integrantes de sus equipos de trabajo que resultan improductivos frente a una limitada y deficiente producción legislativa y a una nula, en el mejor de los casos, condicionada labor de fiscalización. Existe posibilidades de que se cumpla el cambio constitucional propuesto, porque el mismo constituirá una respuesta ante un reclamo de los principales sectores y actores sociales, que requieren una transformación radical en la Asamblea Nacional, de manera que esta institución responda a los intereses nacionales y facilite el cumplimiento de los mismos a través de su labor honesta, imparcial y eficiente, lo que se puede conseguir disminuyendo el número de asambleístas y afianzando las funciones de legislación y fiscalización como mecanismos para favorecer la gobernabilidad. Muchas gracias por atender mi propuesta de reforma constitucional. Será hasta una nueva oportunidad.